Recuerdo que hace algunos años, conversando con una señorita que trabajaba con nosotros en casa, ella me decía: don Carlos, en verdad que no comprendo al ser humano. ¿Cómo es que algunos, creyéndose que por tener más posesiones económicas o tener una mejor preparación académica, o quizás porque es el patrón y otro es el empleado, hay diferencia? Y no comprenden entonces que allá en el cementerio todos los huesos son del mismo color. Y cuánta razón tenía María. Y la verdad es de que a la luz de los ojos del Señor, de nuestro Creador, todos parece que somos cortados con la misma tijera. De manera horizontal, ninguno es más alto ni otro es más pequeño. Con mayor patrimonio o con menor intelecto, ¿qué más da? Tanto funciona de igual manera todo el organismo, que todos somos 65-70% de agua, y todos somos también una isla en la cual está habitada por trillones de seres vivos que se comunican entre sí, tienen memoria y necesidades fisiológicas también. Quizás esa sea la razón por la cual esta semana, a la luz de la palabra de Dios, la lección de escuela sabática está titulada La expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y me encuentro buscando un texto, por demás que ha sido un poco polémico y sin duda alguna de una interpretación incorrecta. Estoy hablando de Hechos en el capítulo 10. Hechos capítulo 10 y verso 10. El texto que vamos a leer en esta oportunidad nos va a servir como prácticamente de conclusión. Verso 34. Hechos capítulo 10, verso 34, y dice la palabra de Dios: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y les decía que este texto, el capítulo que vamos a leer en este momento, la escena que vamos a analizar en este instante, ha sido tergiversada de una manera totalmente fuera de contexto. Hay algunas personas que han indicado que en la visión que tiene Pedro en el capítulo 10 de Hechos, se da una autorización de parte del cielo para que prácticamente podamos comer cualquier ser vivo que se nos aparezca enfrente. Vayamos a esto. Resulta, el antecedente histórico es que Cornelio, un centurión, tenía una característica muy especial. Tome nota, él no era judío, era romano, y sin embargo, Cornelio, dice el verso 2 del capítulo 10, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, qué extraordinaria relación familiar la que tenía Cornelio. Y hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Hay un punto, este individuo tenía una relación íntima con Dios dentro del conocimiento que él tenía acerca de ese Dios. Y en su sinceridad, los actos de ayuda hacia el prójimo no eran más que una consecuencia de aquel que ya estaba viviendo dentro de su corazón, pero que necesitaba conocerlo más a fondo. Y dice la palabra de Dios que él vio claramente en una visión como a la hora 9, que es como a las 3 de la tarde, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, mira, ve a llamar al que le llaman Pedro, a Simón. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, dice el verso 14, Pedro también tiene una visión. En el verso 10, tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Este es el texto que es interpretado equivocadamente porque no se lee el antecedente ni el posterior del contexto. Y dice la palabra de Dios: vio que Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino la voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: pero Señor, no, es que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Interpretación incorrecta, verso 15.
Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ven, podemos comer cualquier cosa. Podemos comer lo que sea. Se ha cambiado la enseñanza de Deuteronomio. Sin embargo, mientras estaba, dice la palabra de Dios, parece que Pedro todavía no lo entendía tan ligera y fácilmente como se quiere hacer interpretar hoy. En el verso 17, la palabra de Dios dice que Pedro estaba perplejo. No lo entendía. ¿Por qué? Porque no era congruente con la enseñanza básica de los antiguos escritos. No era congruente. Cuando en eso entonces los siervos, los criados que habían sido enviados por Cornelio, tocaron a la puerta buscando a Pedro. Y este salió y dijo: Están buscándome a mí. ¿Cuál es la razón por la cual? No, que mira que nuestro amo, el centurión Cornelio, que quiere que tú vayas a visitarle. Pero vamos, si yo soy un judío y él es un gentil, ¿cómo es que voy a ir? Y dice la palabra de Dios, en el verso 24 siempre de Hechos capítulo 10, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y ahí cuán más allá, cuán más a fondo había llegado este individuo, Cornelio, en su sinceridad de querer establecer una relación íntima con el Creador. Tenía una pequeña congregación. En Cuba dirían, como lo hemos conversado, tenía un foco de luz en casa. Dice la palabra de Dios en el verso 24, Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hoy viene un hombre de Dios. Vengan. Invitó a varios para que escucharan la palabra de Dios. Y lo dice aquí el texto, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y aquí viene otro punto interesante. Y postrándose sobre sus rodillas, le adoró. Pero Pedro, lejos de aceptar la adoración, dice el verso 26, le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy un hombre. La misma experiencia de Juan en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, cuando se arrodilla, se postra ante el ángel y el ángel le dice: yo soy consiervo tuyo. ¿Cuánto dista hoy esto de la realidad equivocada que se ha predicado y que ha confundido a millones de personas? Apreciados amigos y hermanos, de pie ante los hombres, de rodilla ante Dios. Pero si Pedro fue la cabeza de la iglesia, de acuerdo a lo que se enseña hoy en día en la iglesia mayoritaria, este no aceptó que se arrodillaran para él. ¿Por qué? Porque él era uno igual, también necesitado de un Salvador. Y a Juan se le hizo ver que todos somos necesitados de un Salvador. Así que cuidado. Adora únicamente a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. En el verso... Estoy en el verso 26, en el verso 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí viene la interpretación de la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El mismo texto del verso 15 del capítulo 10. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni inmundo. Parece un chiste quizás de mal gusto, pero ¿qué forma de animal habríamos tenido nosotros en aquel lienzo? Pues no sé si habremos sido una serpiente, no sé, un ave, cualquier cosa de rapiña, lo que sea. Lo importante es que a Pedro se le enseña, se le saca de la idiosincrasia judía tan ciega de pretender que solo había un Salvador para el pueblo judío, y se le hace ver que el Señor vino a morir absolutamente por todos aquellos que quieren volver nuevamente a tener una relación íntima con Él, a ser imagen y semejanza de Él, volver a ser llamados hijos suyos. Y eso es lo que nuevamente la palabra de Dios dice que Pedro contestó en el verso 34, siempre del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Y saben, apreciados amigos y hermanos, todo el resto del capítulo, Pedro se circunscribió únicamente a hablarles acerca de Jesús, a ampliar el conocimiento, a profundizar la necesidad que tenía el centurión de tener una relación todavía muchísimo más estrecha con aquel a quien ya adoraba.
Es interesante también el hecho de que en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo puede ser derramado? La característica es la misma del aposento alto, cuando todos estamos unánimes juntos en un solo mismo sentir. ¿Cuál? Querer establecer esa relación íntima con el Señor. Entonces, el espíritu que no es de Dios es desalojado de nuestro interior y somos inundados por la gracia del Salvador, con su espíritu, para pensar y hablar y ver como Él piensa, habla y ve, para andar como Él anduvo, para poderle conocer en mayor profundidad. Y la consecuencia final, por supuesto, es la siguiente. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu? ¿No es acaso el bautismo el símbolo por medio del cual públicamente anunciamos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar? Pero el punto aquí a observar es que la opción de salvación y de vida eterna es para todos. Desde el criado que mandó Cornelio por Pedro, hasta el amigo de mejor posición económica, es para todos, sin ninguna diferencia. No importa la raza, no importa el color, no importa la posición. Es que realmente María, ¿verdad? María decía, es que los huesos todos son del mismo color. Un riñón de un pobre no es diferente al riñón del rico, ni al riñón del erudito. Y el corazón late mismo igual en todos. Pues bien, dentro de esta horizontalidad que fue la que nos vino a enseñar el Salvador, en donde no hay acepción de personas, ni griego, ni esclavo, ni ninguno, no hay diferencia alguna. La pregunta es, ¿cómo podemos esto ponerlo en la actualidad? La aplicación actual quizás la podríamos encontrar en Mateo capítulo 20. Por cierto, este texto, todo esto que estamos hablando, es el mismo mensaje que Pablo le está diciendo a los efesios. Para que ellos comprendan que el mensaje debe ser predicado, el mensaje de Jesús, la opción de salvación, debe ser anunciado a toda tribu, nación y lengua. ¿Toma nota? Toma nota cuál es la orden, la solicitud del Salvador poco antes. Mira, ¿sabes qué? Vas a recibir el Espíritu Santo para que transformando tú con poder y autoridad puedas entonces anunciar que yo soy la salvación, que soy la opción de vida eterna. Y se lo vas a anunciar absolutamente a todos, a toda nación, tribu, lengua, para que todo, no solo algunos, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida. La palabra de Dios dice entonces en Mateo capítulo 20, algo que sin duda alguna también nos atañe a nosotros. Y yo le doy gloria a Dios por Mateo capítulo 20, porque sin duda alguna quizás yo estoy ejemplificado en más de alguno de estos. En más de alguno de estos casos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20. Acompáñenme por favor. Habla acerca de la parábola de los obreros de la viña. El patrono llega y ofrece un denario por todo el día de trabajo. Llegó a las 9 de la mañana, llegó poco más tarde como a las 12, pero parece que hay un grupo que siempre nadie quiere contratar. O porque está demasiado joven y no tiene experiencia, o porque ya está demasiado adulto y no tiene las fuerzas y la energía. Es el mismo caso que quizás sucede en el colegio cuando tal vez no tienes mucha la habilidad para jugar el deporte que están en ese momento compitiendo, así que te vas quedando en banca y te vas quedando rezagado, pero tú tienes deseo de participar, tú tienes deseos de ser parte de. Tratas de encajar en el grupo, pero el grupo no encaja contigo porque tú tienes un sistema de vida diferente. Pero la palabra de Dios dice en el capítulo 20, seguramente tú y yo éramos los que estábamos en el verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, estamos hablando más o menos como de las 6 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? Y le dijeron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña recibiréis lo que se ajuste. Pero hay un fenómeno interesante. Primero,
El patrón todavía llega a buscar, terminando el día, alguien para que trabaje, pero sí ya terminó el día. Pero algo todavía que va más allá, y es en donde yo quisiera que nos detuviésemos a analizar. No te des por vencido, no te desanimes. Hasta en el último instante, el Señor llega y está listo para irte a rescatar. No más, espera en Jehová y Él hará. Hasta el último momento, aquellos pudieron haberse regresado a casa desde hace muchísimo tiempo y diciendo en casa, no, pues ya nadie va a llegar por nosotros. Pero esperaron hasta el último instante. Tanto deseo había en su corazón. Y la horizontalidad de la salvación entra en el caso en donde al final del día, a la hora de pagar, reciben el mismo salario los que llegaron tan temprano y trabajaron todo el día como aquellos que a última hora pudieron entrar en la viña. Quizás sea el caso tuyo que naciste dentro de una iglesia que predica el mensaje de salvación. O quizás sea el caso tuyo de aquel que recién ahora, sin tener una gran carrera dentro de la iglesia, te encontraste con el Salvador y mañana mismo fuiste llamado al descanso. Apreciados hermanos, no es la cantidad de tiempo que tenemos de relación con el Señor. No es lo que hemos trabajado o lo que hemos colaborado dentro de la obra de Dios. El Señor, insisto, no viene considerando tu pasado, ni siquiera tu futuro. Viene considerando en este momento, ahora mismo, nuestro presente. Y va más allá de lo que tú has podido pretender colaborar dentro del avance de la obra. Si al fin y al cabo contigo sin ti, esta avanzará. Aunque sea necesario incluso que las piedras hablen, estas hablarán. Es que la obra no avanza por nosotros, avanza a pesar de nosotros. No gracias a nuestro ejemplo, a pesar de nuestro testimonio. Entonces, ¿en qué se fija el Señor? Una vez más, la horizontalidad de la salvación está en que el Señor te ve a ti y me ve a mí únicamente por el momento en el cual tomamos la decisión de seguirle, de poner nuestros ojos en Él, de abrirle el corazón y dejarlo entrar, de morirnos, de dejar que Él sea el que inunde con su vida nuestra vida. Que nuestra vieja manera de vivir sea eso, una vieja manera que se quede muerta en el pasado y enterrada, y que ahora una nueva forma de vivir nos una a todos, absolutamente a todos, en un solo ser, en un solo pueblo, en una sola forma de pensar. Y esta característica está basada precisamente en una experiencia personal. No preguntes por qué la iglesia está fría, no preguntes por qué el vecino no sale adelante, pregúntate cómo está tu relación personal con el Señor y contagia iluminando al que está a tu alrededor. Y la palabra de Dios ya lo tengo ubicado en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14, da la clave. Y es para todos, ricos o pobres, letrados o neófitos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Te está hablando a ti, a mí no importa dónde estés. Y oraren. No importa si eres un pastor o dirigente de iglesia, también tienes necesidad de este Jesús. Y buscaremos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos, entonces yo te oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a tu oración. Queridos amigos y hermanos, no hay diferencia. Los huesos son todos del mismo color. Y vamos hacia una ciudad en la cual, sin duda alguna, estaremos en un reino en el cual no habrán pequeños ni grandes, no habrán hijos preferidos. Simplemente todos seremos iguales
porque todos tendremos el mismo Espíritu inundando nuestro corazón. Todos seremos imagen y semejanza del Creador, y a una sola, todos seremos también hijos de Dios.